con todo. Muy bien. Entonces, ese es el primer contacto que se tiene. ¿Listo? Entonces tenemos la inoculación mediante esos mecanismos. Y lo primero que se va a dar es que en el sitio, poniendo que sea la mordida, ¿sí? En el sitio donde se lleva a cabo la mordida, se va a dar la primera replicación del virus. ¿Dónde? A nivel de los miocitos. Luego de ello, lo que va a hacer el virus es buscar el sistema nervioso, es decir, buscar los axones de los nervios periféricos para, por medio de, por una diseminación centrípeta, ¿no? Va a llegar hasta la médula espinal, donde se va a replicar en una segunda oportunidad, va a volver a ascender, igual por medio de los axones hasta el cerebro, donde va a darse una replicación, y a partir de que llega al cerebro empieza a diseminarse a otras áreas, como son las glándulas salivales, la córnea, si me resfrío, ya sé quién me podría hacer. Bueno, y también va a ir hacia lo que van a ser la córnea, glándulas salivales, también a folículos pilosos, ¿sí? Y bueno, sabemos que la principal forma de eliminar a este virus es mediante la saliva. ¿Cuáles son las características que tienen los animalitos con rabia? Que botan espuma. Saliva, ¿no? La hipersecreción, lo que sería mucha saliva que van y además, ¿qué hay? Son muy agresivos. Exacto, hay un cambio del comportamiento, se tornan agresivos, hiperreactivos, ¿no? Y en el caso del hombre, cuando tienen manifestación de rabia humana, hidrofobia, ¿qué más? Salivación, ¿qué más? ¿Habrá agresividad? Sí, también, ¿no? Más que agresividad es hiperreactividad, ¿no? Y bueno, son, digamos, lo más característico. Pero esos son síntomas que van relacionados a una encefalitis, porque el principal daño, acuérdense, va a ser el sistema nervioso. Muy bien. Entonces, los síntomas que se van a ir manifestando van a depender también de varias cositas, ¿no? Hay que tener en cuenta dónde ha sido la mordedura, cuánto ha sido el inóculo también de la lesión, porque es diferente cuando el perrito te mordió en la pierna, cuando de repente te mordió en el rostro, porque está muchísimo más cerca al cerebro. Es diferente cuando hay una mordedura importante con desgarro de músculo, a, por ejemplo, cuando simplemente, no sé, tienes un chihuahua rabioso, ¿no? Y te clava sus dientecitos así y te deja dos cositas de nada, ¿no? Pero igualito el chihuahua estaba rabioso. Entonces el inóculo es menor, por lo tanto el inicio de los síntomas también va a demorar, lo cual es bueno para nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo más importante va a ser la clínica, tener el antecedente de la lesión, aunque hay que tomar en cuenta que se han presentado casos de rabia en los cuales no ha habido una mordedura por parte de un animal, sino puede haber sido por el contacto con el animal rabioso. Es decir, casos donde han estado lavando de repente donde se alimenta este animalito, ¿no? Y ha habido una lesión en mano y por ahí puede caer, o en el caso de los veterinarios, ¿no? El hecho de estar en contacto con estos animales y que caiga un poco de la saliva a las conjuntivas es otra forma de ingreso, ¿no? Entonces no es el siempre el tener un antecedente de esa manera. ¿Listo? Y entonces cuando tenemos a un paciente, a una persona que lo ha mordido un animalito rabioso, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Pedirle al dueño el carnet de vacunación. ¿Al perro? Dame Dame tu carnet. Quiero tu carnet. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Por qué razón? ¿Por qué se lava la herida? Porque de las bacterias. Para disminuir
la carga viral. Porque, ¿qué les he dicho? ¿Dónde se va a replicar por primera vez el virus? Miocitos. En el sitio de la mordedura, en los miocitos, bueno, miocitos en el caso, ¿no?, de que estamos solo hablando de la mordedura. Entonces, en ese primer sitio, apenas te muerdes, se va a empezar a replicar. ¿Qué hago para que baje? Es como que estuviera bajando el inóculo, ¿no? Aparte de, listo, que no haya una infección sobreagregada. Entonces, lavo con agua y con jabón y con eso ya estoy ayudando bastante. Ya. Y después tengo que llevarlo al hospital, ¿sí? Y en el hospital, ¿qué vamos a hacer? Ustedes lo reciben al paciente. ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? Busca de fresco y limpieza. ¿Qué? Limpieza herida. Ya hacer una limpieza, pero esta vez quirúrgica, ¿no es cierto? Isodinto. Y imagínense que haya sido una lesión con desgarro de músculo. ¿Esa herida la van a suturar? No se suturan las heridas sucias. Sucias no me refiero al hecho por lo que sea la boca del perro, ¿sí? Sucias me refiero a que estén contaminadas con algo. Sucia puede ser una lesión que se hayan producido y que de repente se lo hayan hecho en la pista, ¿sí? Que esté en contacto con tierra, eso tampoco se va a suturar, porque hay mucho riesgo de contaminación. Entonces eso se limpia y se va a limpiar todos los días hasta esperar que haya un crecimiento y recién luego se va a afrontar. ¿Ok? Ya está. La van a limpiar. ¿Qué más van a hacer? Ya, vamos a colocar inmunoglobulinas y ¿qué más? La vacuna. ¿Cuántas dosis? ¿Dónde? ¿Dónde se coloca la vacuna? No en qué, no en el establecimiento de salud, sino en el cuerpo de tu paciente donde le vas a colocar la vacuna. ¿En qué parte de su cuerpito? En la pierna. No. Bueno, algunos sí lo colocan en el hombro, pero en el abdomen se coloca. O sea, ha habido variaciones a lo largo del tiempo. Antes eran 12 inyecciones en el abdomen, ahora ya son menos. ¿Listo? Algunas lo colocan en el hombro, otros lo colocan todavía en el abdomen. Y ¿cuál es también cosa importante? Ahora pasemos al animal. ¿Qué tenemos que hacer con el animalito? Sí, ahí está. Ya, si Firulais es tu vecino, lo vas a atrapar, es tu vecino, tiene casa. Le Ya. pido el carnet. Exacto, si es un perro conocido, tenemos que pedir la cartilla de vacunación, ¿listo? Y si no tiene vacunas, pero es tu perro, es el perro del vecino, o sea, es la mascota, ¿no? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlo en cuarentena. Si Firulais se muere, es porque te mordió. No, es porque estaba enfermito. Y nosotros, la otra vez me dijeron, pero si el perrito está enfermo, sería mejor sacrificarlo para que no sufra. Eso generalmente no hacemos, porque necesito saber cuál es la causa de la muerte del animal. ¿Listo? Entonces, a veces dicen, ese perro mordió, maten al perro. No lo puedes matar, tienes que esperar a ver, uno, si está enfermo el perro, ¿no? Si no está enfermo y resulta agresivo, bueno, hay otras circunstancias, X cosas, ¿ya? Y si Firulais es como los perritos que andan por acá. Han visto que hay un montón de perritos, ¿no es cierto? Ya los conocemos, pero a veces muerden y se van corriendo, ¿no es cierto? Y no sabemos si están enfermos o si están sanos o qué cosa tendrán. Entonces ahí pues bien difícil de que uno pueda saber si realmente son transmisores de la rabia o no. Entonces igual se le coloca a la persona todas las medidas de profilaxis para evitar que se desarrolle rabia humana. Entonces por eso es importante intentar capturar al animal, ¿no? Igualito es muy complejo con el caso de los animalitos de la calle, pero en el caso de los perros domésticos es mucho más fácil, ¿no? Muy bien, entonces tenemos eso. Listo. Y una vez que hacemos, que ya tenemos instaurado el tratamiento, con tranquilidad, o sea, el primer tratamiento, puedo ir por el diagnóstico, ¿no? En el caso del diagnóstico tenemos pruebas directas o indirectas que van desde inmunizoquímica,
inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, la emisión de anticuerpos, la parte del cultivo celular, ¿no? PCR, etcétera, etcétera. Pero lo más importante acá es de que no importa que me vaya a salir de diagnóstico, cuando se tiene una persona con mordedura de perro o de gato o de algún animal, es importante hacer profilaxis contra la rabia. Esto pese a lo que después vaya a salir con el resultado de los análisis de laboratorio. ¿Okay? Entonces, vamos a tener dos tipos de muestras. Las muestras ante mortem, que pueden ser improntas de córnea, saliva, hisopado sublingual, suero, plasma, inclusive líquido cefalorraquídeo y una biopsia de cuero cabelludo. ¿Por qué de cuero cabelludo? ¿Por qué biopsia de cuero cabelludo? Exacto, por las glándulas del folículo piloso. Además, son lo que está más cerca al cerebro, ¿no? Bueno, al cerebro, el sistema nervioso central. Entonces, con rapidez, pues puedo hacer el diagnóstico. Y el otro tipo de muestra pues son las postmortem, ¿no? Donde nosotros tomamos muestras de encéfalo para poder visualizar la estructura que es característica de la rabia, que son los cuerpos de Meigs, ¿no? Que son inclusiones intracitoplásmicas que observamos en las neuronas, ¿no? Solamente en las neuronas. Entonces, cuando se tienen casos de rabia, que son bastante raros, casos de rabia humana, ¿no? La mayor parte, los poquitos casos que hemos tenido, generalmente han terminado con el fallecimiento del paciente, ¿sí? Entonces, igual, nosotros tenemos que hacer el estudio correspondiente y se tiene que hacer una necropsia. Y son de las necropsias más peligrosas que tenemos por hacer, porque son altamente contaminantes, ¿no? Solamente abrir la parte de cavidad craneana y es una exposición bastante alta al virus. Entonces tenemos que entrar así con nuestros trajes espaciales, ¿no? Peor que el COVID, para no contaminarnos, porque cualquier secreción que vaya a caer o simplemente vaya a volatilizar, nos contaminamos. Entonces, el último caso de rabia humana, fue hace en el 2016, a ver, me parece que 2013, por ahí, ¿sí? Que falleció. ¿Listo? Tenemos casos de rabia canina, sí, son bastantes. Tenemos áreas donde abundan los animalitos con rabia, Cerro Colorado, Miraflores, Valero, inclusive por acá también hay casos reportados de perritos con rabia. Entonces, pero hay formas de evitar pues el desarrollo de rabia humana. Lo más importante, no esperar a que un paciente desarrolle síntomas. Por eso la importancia de que el paciente o persona que haya sido mordida por un animal, inmediatamente se establece todo este tratamiento para evitar el desarrollo de la enfermedad. Una vez que empieza con algún síntoma, lo más seguro es que vaya a morir el paciente. Pero nos tenemos tiempo entre que se da la mordida y que empieza a presentarse la sintomatología, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros observamos en las muestras post-mortem, el desarrollo de los corpúsculos de Meigs. Acá tenemos una neurona, acá está el núcleo y este es el corpúsculo. Igual, mediante inmunofluorescencia podemos detectarlos utilizando marcadores que van a emitir esta fluorescencia verde manzana cuando es positivo, y simplemente es la reacción que se va a dar del anticuerpo monoclonal, ¿no? Teñido con fluoresceína y que se une al antígeno que va a estar presente en la muestra. En el caso de la inmunohistoquímica es algo parecido, ¿no? Se busca el antígeno antirrábico de improntas cerebrales que va a ser capturado por un grupo de anticuerpos monoclonales que van a tener la antiproteína N y se va a dar este color medio oscuro, que es esto de acá, ¿no? En relación a la presencia de la rabia. Entonces, la detección
va a ir de forma directa que tengo que ver las proteínas del virus, las partículas virales o la expresión genética, y de forma indirecta pues la producción de anticuerpos. Ahí tenemos distintas mordeduras de los animales. Entonces, ¿qué cosa es importante de tomar en cuenta frente a una mordedura? ¿No? Ya hemos hablado del lavado de la lesión, la profilaxis antimicrobiánica y antitetánica, no usar corticoides, lo que les decía, no suturar, y se tiene que hacer la notificación inmediata de la mordedura, ¿no? Además de eso, si por ejemplo una embarazada o un inmunosupreso ha sido mordido, yo no le puedo colocar la vacuna, ¿no? Ya me explicarán por qué razón. Lo único que me queda para ellos es colocar el inmunólogo. Muy bien. Ahora vamos con el rotavirus. Rotavirus es otra de las cosas que también tiene bastante incidencia en nuestro medio. El rotavirus pertenece a la familia de los Reovididae, que tiene una afectación principalmente a nivel del tubo digestivo. Es un virus que va a estar compuesto por proteínas estructurales y no estructurales. Dentro de ellas vamos a encontrar que, por ejemplo, la BP6 va a estar formando la cápside interna del virión, que es responsable de la presencia o que podamos diferenciar en 7 serogrupos, que van desde la A hasta la G, siendo la A el serogrupo más frecuente. Luego también vamos a tener que el serogrupo A también se va a subdividir en dos subgrupos, el 1 y el 2, dependiendo también de la especificidad de esta BP6. La BP4, que va a estar formando las espículas del virión, la BP7, que más bien la encontramos en la cápside externa, que me permite serotipificar en estos grupos P y G. Y al final vemos que, dependiendo de la clasificación que utilicemos, hemos logrado ver hasta 14 serotipos G, que son los más frecuentes, al igual que el serogrupo. Entonces, el problema que se tiene con el rotavirus es de que es uno de los virus también bastante contagiosos, debido a que es muy difícil poderlos destruir, porque son bastante estables a temperaturas ambientales, resistentes a detergentes, a pH extremo, a también congelación, descongelación. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, desinfectar una superficie, pues no puedo utilizar simplemente un detergente, ¿no? Tengo que utilizar la protelejía para hacer la descontaminación. Inclusive hasta pueden sobrevivir a el pH ácido del estómago. Entonces, ¿cómo estos virus se van a replicar? Primero que nada, se van a unir a la célula, o mejor dicho, van a ingresar a la célula por endocitosis. Se va a dar la liberación de esta vesícula que van a formar con el ingreso, y empiezan a darse la transcripción, la traducción de las proteínas estructurales y las no estructurales, acompañados, o mejor dicho, gracias a la acción también del retículo endoplásmico. Estas empiezan a agregarse, a darse el ensamblaje, y finalmente la liberación es mediante la lisis celular. Todo esto va a ocurrir a nivel del citoplasma, ¿sí? Entonces su replicación es enteramente citoplásmica en acción o a nivel específico del retículo endoplásmico. Algo que no está acá y que hay que tener en cuenta es a la proteína, la NS24, que es NSP4, que es considerada la enterotoxina del virus, es la que va a causar las diarreas porque el rotavirus se caracteriza porque vamos a tener niños pequeños que presentan diarreas, diarreas osmóticas, que no tienen moco, que no tienen sangre, y eso es causado gracias a esta enterotoxina. Entonces, dentro de las causas de diarreas agudas, vamos a encontrar como número 1, hablando de
caso, en general, después del rotavirus, simplemente un buen grupo resulta ser desconocido. Ese es el multifactorial en la presencia de diarrea. Entonces, estos niños generalmente se enferman en los meses de invierno, van a ser niños entre los 6 hasta los 24 meses, y como les digo, son altamente contagiosos, ¿no? Muchos de estos niños de repente están yendo a guarderías, entonces uno se va a enfermar y todito, los niños de la guardería también se van a enfermar. Y tienen como antecedente o están acompañándose de síntomas respiratorios. Entonces, si yo tengo un pacientito que solamente tiene diarrea, bien difícil que sea rotavirus. A veces tienen su diarrea más su resfrío, ahí sí, más que el 100 de que sea rotavirus. La mayor parte de casos se va a autolimitar, y lo ideal siempre va a ser pedir el estudio o el diagnóstico microbiológico, no tanto para saber de qué es el agente causal, sino para poder hacer los estudios de epidemiología, ¿no? Es importante que nosotros sepamos cuánto es nuestra incidencia de rotavirus al año, ¿no? En qué meses, en qué grupo etario. Entonces, todos esos datos son importantes porque nos ayudan a implementar medidas de control, es decir, hacer una vigilancia epidemiológica adecuada, inclusive para saber cuándo tengo yo que poner las vacunas. ¿Las tengo que poner en invierno? No, tiene que ser antes de la época donde empiezo a tener los picos de infección. Entonces, cuando llegan los pacientes con diarreas, tengo que ver la edad del paciente, ¿no? Cuáles son las condiciones en las cuales vive, el tiempo que lleva enfermito, ¿no? El tipo de enfermedad, las características de las deposiciones que ustedes ya las saben perfectamente. Si es que de repente hay otros niños con síntomas similares, que es bastante contagioso, entonces lo más seguro es que siempre haya, sí, que el primito, el hermanito o en la guardería, lo que fuera. Alimentos que están siendo ingeridos, viajes recientes, si hay alguna medicación. Y en el caso del examen físico, pues detectar tempranamente la deshidratación. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué le hacemos a los pequeñitos con deshidratación? ¿Cómo sé que está deshidratado? El signo del pliegue, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ya, ¿qué más? No puede llorar. Llora, pero No sale de sin lágrimas. lágrimas. Ya, ¿qué más? Las mucosas Las cosas secas, ¿no? Entonces evaluamos todos esos aspectos para determinar el grado de deshidratación, y como ustedes ya saben, a partir de ello, pues brindarles, no sé si es por vía oral, si es por vía parenteral, cuánto tengo que dar de volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo controlar el medio interno, porque este tipo de virus lo que me van a causar es una alteración a nivel de los canales de cloro, ¿ya? Por la razón de eso es que se van a dar las diarreas. Entonces, el estudio microbiológico podemos iniciarlo con algo bien facilito, ¿no? Que es una muestra de heces. ¿Listo? Puedo hacer otras pruebas, sí, detección de toxinas, copro, cultivo, ELISA, microscopía, etc. Pero iniciar siempre con un examen de heces, porque a partir de eso nosotros vamos a determinar cuál es mi agente causal. Nosotros a lo largo del curso hemos visto, ¿no? Diarrea con moco, con sangre, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con diarreíta, voy a observar, no tiene moco y tiene sangre. Si no lo tiene, lo siguiente que tengo que buscar son polimorfos nucleares. Ok, no encuentro polimorfos nucleares, entonces ya alejé toda posibilidad de que sea una bacteria. Empiezo a buscar quistes o trofozoitos, que son las estructuras de los parásitos. No encuentro ninguna de ellas, entonces no es bacteria, no es un parásito. Lo más seguro es que sea un virus. Entonces ahí sí ya me corro con un ELISA o con para detectar rotavirus. Si encuentro un moco con sangre, todo lo que hemos estudiado la primera y la segunda fase, Escherichia, Campylobacter, Salmonella, Shigella, etcétera, etcétera, ¿no? Igual la presencia de polimorfos nucleares. Entonces, es importante detectar, en el caso de que sepamos que es de origen viral, pues podemos
pedir pruebas para detectar el antígeno viral mediante una prueba de heces buscando la proteína BP6. No se hace cultivos, es bastante difícil hacerlos. La otra forma es hacer ELISA, ¿no? Es la de las técnicas que utilizamos. Entonces, también se puede utilizar microscopía electrónica, pero obviamente acá no hay, bueno, sí hay microscopía electrónica, pero no para diagnóstico, sino más bien para estudio, ¿no? También se puede correr PCR para detectar el ARN viral, detectando los segmentos de ARN bicatenario para electroforesis. Y lo más importante, ¿cuáles son las estrategias de prevención que nosotros tenemos? Primero que nada, dentro de la educación que tenemos que brindar a los papás con niños pequeños es de que siempre tiene que haber agua potable, que tiene que haber desagüe, que cómo es el manejo adecuado de los alimentos, ¿no? ¿Por qué a los niños, por ejemplo, cuando iniciamos la alimentación, siempre les tenemos que indicar que todo alimento tiene que ser cocido, no puede ser alimentos crudos, ¿no? Justamente porque están expuestos a eso. Ay, ¿por qué la incidencia se da entre los 6 y los 24 meses y no se da antes? Claro, porque antes de los 6 meses no tiene las enzimas que necesita el virus, ¿no? Después de los 6 meses, que es justo cuando iniciamos la alimentación por las mismas razones, ¿no? Es que se puede dar la sintomatología. Ojo, no es de que los niñitos, los lactantes no se vayan a enfermar, o sea, no se vayan a contaminar. Sí se contaminan de rotavirus, nada más que no me van a producir un cuadro como lo que producen los niñitos mayores, ¿no? De repente son asintomáticos. Luego tenemos la vacuna contra el rotavirus, que generalmente debe ser colocada más o menos en junio, que recién estamos, o antes, ¿no? Antes de iniciar la temporada de invierno. Listo, muy bien. Y con eso terminamos los videos. Vamos con los hongos. A ver, en el caso de los hongos no es que sea muy complicado, simplemente que hay que tener en cuenta las estructuras y los nombres de las estructuras, ¿sí? Los hongos los podemos encontrar en estas presentaciones. Lo que es el moho, que de repente ustedes lo habrán visto cuando entran al baño, ¿no? Con la humedad, en algunos riachuelos donde crecen estas cositas verdes, las piedras, etc. Y luego tenemos las levaduras, que son otro tipo de estructuras, ¿no? Que también las utilizamos nosotros, ¿no? Como la levadura del pan o la de cerveza, ¿no? Que se encargan de cierto tipo de fermentación. Y en el caso de los hongos dimórficos, son aquellos hongos que van a presentar las dos formas, pero dependiendo o de acuerdo a la variación de temperatura. También su reproducción va a ser diferente porque las esporas pueden tener una reproducción de tipo sexual y una reproducción de tipo asexual. En la reproducción de tipo asexual solamente interviene la mitosis. Yo voy a tener la estructura productora de esporas, me van a formar las esporas, y estas esporas mediante mitosis me van a formar el micelio. ¿El micelio qué es? ¿Se acuerdan cómo llamábamos al conjunto de las bacterias en las placas? ¿Colonias? Colonias. Muy bien. El conjunto de los hongos o de estas esporas se llama micelio. Esto es lo que vamos a ver en las placas, en los medios de cultivo. Y este micelio tiene esas estructuras formadoras de esporas. En el caso de la reproducción de tipo sexual, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Igual, una estructura productora de esporas me va a formar esporas que va a entrar al proceso de mitosis por terminación, me forma el micelio. Y acá viene la diferencia, porque se va a dar primero una fusión del citoplasma para entrar al estado heterocariótico, luego la fusión de los núcleos para formarme un cigoto que va a entrar a meiosis y eso recién me va a producir las estructuras, me va a formar las estructuras productoras de esporas. Entonces en uno solo tenemos mitosis y en el otro mitosis con meiosis.
Dependiendo ahora de la especie, las esporas asexuales van a tener un nombre y las esporas sexuales van a tener otro. ¿Ok? Entonces, las esporas asexuales tenemos las blastosporas en la especie Candida albicans, en las cuales vamos a encontrar esto. Las blastosporas son de esta forma, ¿sí? Son redonditas, son pequeñas. En la Candida van a presentarse, además de blastosporas, las clamidosporas, que son de mayor tamaño y tienen una doble pálida. Luego tenemos las artrosporas. Artrosporas en el género Geotrichum, donde vamos a encontrar que tienen una forma media rectangular y como que se articulan, como si fueran vagones de un tren. Luego tenemos las areosporas, que son estas de acá, que son esporas de gran tamaño. Por ejemplo, en los dermatófitos, que los vamos a estudiar la próxima semana. Las conidiosporas, que son estas chiquititas de acá, que bueno, son esporas pequeñas que generalmente las encontramos en el género Aspergillus. Y lo mismo, pero en el caso del género Rhizopus, se les llama las esporangiosporas. Esas esporas, esos nombres son esporas que se van a multiplicar por vía asexual. Y en el caso de las esporas sexuales, vamos a encontrar las ascosporas, que son estas esporas ovaladas que se van a encontrar dentro de un saco que se le llama el asco, ¿sí? Esto lo encontramos en el género Saccharomyces. Las cigosporas, que también las vemos en Rhizopus, que es esta fusión que va a unirse, que une dos hifas, y las basidiosporas, que esa por ejemplo la ven ustedes en los champiñones, ¿no? Tengo el champiñón, acá abajito tiene sus rayitas, y ahí vamos a encontrar estas bolitas, y esas son las basidiosporas que salen de una cabecita que se llama el bacilo. Entonces, no se preocupen tanto ahorita por el nombre, eso lo van a aprender. Lo que necesito que entiendan bien es cuáles son las estructuras en los hongos que nosotros vamos a ver. ¿Okay? Entonces vamos a empezar viendo lo que son los Aspergillus. Esta primera parte vamos a conocer a todos los hongos ambientales, es decir, los hongos que crecen en los tomates, en la comida que dejan ahí pudriéndose por días, en el sándwich de palta que de repente lo han dejado ahí en su mochila hace una semana, ¿no? Y creció algo verde o algo negro, ya, esos vamos a hacer. Ya la próxima semana vamos a hacer más bien todos los hongos dermatófitos, es decir, los que viven o los que necesitan de queratina para alimentarse o para sobrevivir. Muy bien, entonces empecemos con Aspergillus. Tiene esta forma como si fuera un diente de león, ¿sí? Entonces, esta parte de acá, el tallito, se le llama el conidióforo. No, me voy a robar un plumón del otro lado, ¿ya? Entonces, a ver, vamos con entonces, el palito es el conidióforo. ¿Listo? Este conidióforo se va a ensanchar, ¿listo? Con una cabecita que va a ser la vesícula. Y de la vesícula le tienen que salir los pelitos. Los primeros pelitos alargados son las fiálides. Y de las fiálides van a salir estas bolitas, son las esporas, que se les llama conidios. ¿Sí? Entonces tengo conidióforo, vesícula, fiálide y conidio. Eso para Aspergillus.
¿Qué pasa con el género Penicillium? ¿Penicillium qué les va a producir? ¿Para qué lo usamos? Para la penicilina, es el hongo de la penicilina. Muy bien. También tiene su tallita. Igual, como se llama, conidióforo. Pero de este conidióforo no sale una cabeza, sino que se parte en dos. Sus dos primeras ramas se les llama médula. ¿Listo? Y luego recién de la médula se va a dividir en otras más. Las siguientes divisiones, salud, y a eso sí se le llama la fial. Y luego van a tener sus conillos. Entonces, tienen estructuras similares. El conidióforo, los conillos y las fiales. ¿Cuál es la diferencia? Aspergillus, su cabeza, que se le llama la vesícula, y Penicillium, que en su primera división se le llama médula. Muy bien, vamos a ver ahora cada uno. Vamos primero con Aspergillus. Tenemos Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus tertius y Aspergillus flavus. ¿Cómo se diferencian? La diferencia radica en de dónde salen las fiálides. ¿Ok? Entonces vamos primero con el fumigatus. ¿Cómo se llamaba esto? Conidióforo. El conidióforo. Esto, Vesícula. Acá, esto de acá, Fialide. Fialide. Y estas bolitas, Conillos. muy bien. En el caso del Aspergillus fumigatus, se dan cuenta que sus fialides son como una coronita, ¿sí? Es la princesita de los Aspergillus. ¿Ya? Solamente tienen las fiálides. Las fiálides salen de las 3/4 partes de la vesícula. ¿Sí? No está en toda. En el caso del Aspergillus flavus, ocupa un poquito más, se dan cuenta que no es solamente una coronita, pero tiene una sola fila de fiálides. No digo más nombres, ¿por qué? Porque todos tienen el mismo nombre. Todos tienen conidióforo, vesícula, fiálide y conillas. ¿Ok? En el caso del Aspergillus niger, ¿de qué color lo verán? Negro. Muy bien. ¿Logran ver su vesícula? No. Porque ¿qué ha pasado? Acá está la vesícula. Pero todas las fiálides, o sea, mejor dicho, las fiálides ocupan toda la cabecita. ¿Listo? Este sí es como un diente de león. Y en el caso de Aspergillus tertius, tiene dos filas de fiálides. ¿Cuál tenemos nosotros? Fumigatus y niger. ¿Puedo crear flavus? Sí. No he sacado láminas este año de flavus. Pero las láminas que tenemos es de fumigatus y de Aspergillus tertius. ¿Listo? Está facilito para que lo puedan ver. Muy bien. Ahora, tengo que ver también la placa, porque no es solamente lámina. Vemos lámina más placa. ¿Cómo son los cultivos de estos hongos? Empezamos otra vez con fumigatus. En el caso de fumigatus, la princesita, vamos a encontrar que tenemos el micelio, que ya saben lo que es el micelio, ¿no es cierto? Un micelio es algodonoso, de color verde y la periferia blanquecina. Punto. No me tienen que describir nada más. En el caso de Aspergillus flavus, el micelio también es de un color verde, pero mucho más oscuro, y se dan cuenta que tiene un crecimiento como en ondas. ¿Sí? Que no lo vemos con los ojos. Luego tenemos el Aspergillus niger. Aspergillus niger que tiene un color negro, ¿sí? Igual es algodonoso, con los bordes blancos.
caso de Aspergillus tertius, tienen color café, como si fuera tierra, ¿no? Y también el borde blanquecino. Entonces, lo único que me hace la placa, lo único que miro en la placa es ver cómo está creciendo y describirlo tal cual. ¿Sí? ¿Qué agar utilizamos? Nos faltaba hablar de eso. Agar saburo. Se escribe saburaú. Eso se pronuncia saburo. Ese es uno de los agares en los que crecen estos hongos, bueno, los hongos. Hay otros, sí, también hay otros, hay agar de papa, agar para dermatofitos, etc. Pero en general va a ser el agar saburo. Para penicillium ya lo vimos cómo era la estructura, ¿sí? Penicillium no es solamente penicillium, no se preocupen, es uno solo, ¿sí? Que parece un cepillito. Pero su colonia es de los siguientes así. Entonces es un micelio, acá me faltó decirles que los micelios cuando son así planitos son micelios vegetativos, ¿no? Cuando son planitos, porque hay unos que crecen hacia arriba, esos son micelios aéreos que también los vamos a ver. Entonces acá, el micelio vegetativo es de color verde con un domo central, ¿no? Que tiene estas proyecciones, estas radiaciones. Punto. Entonces, solamente se describe lo que están viendo en el agar, no más. ¿Ya? ¿Les puede ayudar en el diagnóstico? Sí. Nada más que entre que distingan qué color de verde es un poco complicado. Por eso no le podemos poner la placa sólida, a diferencia de las bacterias. Acá sí tiene que ir placa con lámina o solamente la lámina. ¿Listo? Pasamos a otro género, el género Fusarium. Para Fusarium, para hacer el diagnóstico, nosotros observamos las conillas. Y son unas conillas particulares porque tienen esta forma, fusiforme, es decir, con los extremos en punta. Generalmente les digo que parecen platanitos. ¿Listo? A esas conillas se les llama macroconillas. Entonces tenemos en Fusarium macroconillas fusiformes. ¿Cómo es la placa? Es un micelio vegetativo, algodonoso, húmedo, de un color blanco, hasta a veces medio rosado. Seguimos, tenemos a Rhizopus. En el caso de Rhizopus parece un arbolito. Va a tener una raíz, esta raíz, eso se le llama el rizoide. Luego tiene un tallo, que es el esporangióforo. ¿Se acuerdan que para el Aspergillus era conidióforo? Acá es esporangióforo. ¿Listo? Que va a terminar en una cabecita que se le llama la columnela. ¿Listo? Y que esta columnela va a contener, lo que viene así, una bolsita. Esta bolsita es el esporangio, que contiene a las esporas que se van a llamar esporangiosporas. ¿Listo? Entonces tengo el rizoide, tengo el esporangióforo, acá no se nota, pero acá tiene que venir la columnela, la bolsita que es el esporangio, y acá adentro están saliendo las esporangiosporas. Muy bien. ¿Cómo es que miramos a este honguito en las placas? De esta forma. El micelio no es como los anteriores. Este tiene un micelio aéreo. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento no es de forma horizontal, sino que es vertical. Sube como un algodón. Y literal, tiene la apariencia de un algodón. Como si hubieran agarrado el algodón, lo hubieran estirado y le hubieran echado pimienta encima. Entonces es
micelio aéreo, algodonoso, blanquecino, con puntos negros. Esa es su descripción. Y un medio hermano de este Rhizopus es el mucor. ¿Cuál es la diferencia entre Rhizopus y mucor? Uno tiene rizoide y el otro no. Entonces, si yo no encuentro rizoide, se le llama mucor. Si encuentro rizoide, se le llama Rhizopus. Esa es toda la diferencia. Tienen igual esporangióforo, esporangiosporas, todito lo que les he dicho. ¿Listo? Solamente la diferencia radica en la presencia o no del rizoide. Igual, la placa es muy similar. También va a tener micelio aéreo, blanquecino, algodonoso, con puntos negros. Y finalmente tenemos a alternaria. En el caso de la alternaria, va a tener también macroconidias, como las que hemos visto para el fusario, pero acá las macroconidias se les dice que son mureiformes, es decir, que tienen septos longitudinales y transversales, ¿no? Casi como si tuviera la forma de una perita. Entonces, para fusario tiene una forma de platanito, y la alternaria tiene la forma de una pera, ¿sí? Con sus cabinas. Unos son macroconidias fusiformes y la otra son macroconidias mureiformes. Y que en algunos casos pueden estar formando cadenitas cortas. Como vemos, alternaria tiene un micelio vegetativo bonito y un color plomizo y de un aspecto algodonoso. ¿Okay? Y eso es todo. Entonces, si alguna vez han visto estas cosas en su comida, ya saben qué es. Si miran un hongo ahí medio rosado, es generalmente fusario. Si miran esos hongos que parecen telarañas, generalmente Rhizopus, ¿no? Entonces, si tienen algo pudriéndose en su casa, ya pueden identificar qué hongo lo tienen ahí creciendo. Si tienen fusario, una cosa rara, me la traen, no hay problema, acá la podemos criar amablemente. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? La lámina de rabia, ¿listo? Con tinción de Mallory y los honguitos, ¿ya? Yo les voy a poner en los microscopios la lámina con la placa y lo que más o menos para que ustedes se orienten. ¿Ok? Entonces, un favor, me van desocupando porque no quiero que se contaminen sus cosas. De esta mesa solamente necesito 7 microscopios, que son los que están acá, ¿ya? Y me los van enchufando, por favor. Enchúfamelos mientras yo voy colocando.